Pues venga, empezamos. 1, 2 y 3. Hola, muy buenas tardes españolas, muy buenos días en Paraguay. Vamos a hacer una pequeña modificación de la idea general del trabajo metodológico que teníamos por cuestiones, pues bueno, pues de tiempo, de cuestiones del trabajo que hay que ir realizando, de forma que os voy a dar como un esquema general de una primera fase de trabajo. Os voy a tratar de explicar cada fase, intentamos ir desarrollándola, pero paso a paso. No lo hagáis al mismo tiempo, porque entonces se pierde toda la secuencia y el aprendizaje de lo que tenemos que ir modificando. Bien, en principio, pues recordando que teníamos un currículo, os recuerdo también, a ver si soy capaz de poner esto aquí arriba. Ah, sí, ya lo tengo. Vale. Buenas tardes, profe. Perdón la interrupción. No, dime, dime. Yo también entré poco tarde hoy. Y da justo vale. que comenzamos tarde el curso. Vale. Suerte y gracias a Dios. Vale, bueno, vale. adelante, le escucho, profe. Gracias, Alberto. Muy bien. A ver, os recuerdo, os decía que un diseño curricular es la parte educativa, un desarrollo curricular es la parte educativa, la programación de aula, que conlleva tener un diseño previo de un educativo que va vinculado al ámbito de trabajo. El ámbito de trabajo se define a través de las cualificaciones que están estructurados en la definición de un perfil profesional y sus unidades de competencia. Mirad, os pongo un ejemplo que creo que es muy claro y si no lo es, pues me lo decís. Y hago también referencia entonces a una idea de lo que trabaja el ámbito de lo que sería el SNPP, etcétera, etcétera, o sea, el ámbito de trabajo y lo que se pretende en educación. Mirad, las unidades de competencia son, por decirlo de una manera muy simplificada, pero porque entendáis, serían como los puestos de trabajo de una profesión. Por ejemplo, imaginaros la profesión de zapatero. ¿Vale? Pues una unidad de competencia sería, es decir, un puesto de trabajo sería arreglar zapatos. ¿De acuerdo? Y esa sería una unidad de competencia. Pero también un zapatero, el de la profesión de zapatero, sería el que diseña el calzado, el que hace el patrón, lo corta, lo tiñe y lo ensambla. Y sin embargo, eso es un puesto de trabajo definido de la profesión de zapatero y sin embargo no tiene por qué saber arreglar zapatos. Otra unidad de competencia de zapatero sería el que fabrica el calzado. Y por tanto no tienen ni que saber diseñarlo, porque ya se lo dan hecho, ni arreglarlo porque... Es decir, tenemos los distintos puestos de trabajo de una profesión que les llamamos unidades de competencia. Dicho de otra manera, cada unidad de competencia del ámbito laboral lo que tiene debajo, lo que conlleva es un puesto de trabajo determinado. Y esto es lo que normalmente se hace desde el ámbito laboral. El ámbito laboral, nuestra formación para el empleo que tenemos en España, la conozco bien porque además fui en su momento jefe de área de formación ocupacional y continua del Ministerio de Trabajo de la Comunidad de Madrid. Entonces, el objetivo de esa formación para el empleo va basado fundamentalmente hacia una unidad de competencia, incluso a veces hacia una técnica o un equipo determinado. Es decir, es una formación para gente que ya está en el puesto de trabajo generalmente y que quiere mejorar o cambiar de puesto de trabajo, y además está fundamentalmente estructurada para personas ya adultas, mayores. Y ese es nuestro grupo meta. En educación, lo que pretendemos es que nuestro alumno de 15, 16 hasta 18 años, que no vaya a ir a la universidad, o sí, pero que se puede incorporar al ámbito del trabajo y para lo cual nosotros lo que le pretendemos desde educación, es hacerle que pueda trabajar en cualquier puesto de trabajo de esa profesión.
Es decir, trabajamos en una cualificación completa, que es la suma de unidades de competencia. Entonces, como veis, ni el grupo meta es el mismo, ni el objetivo es el mismo, ni nada. No significa que una formación sea mejor o peor que la otra. Es tan buena, puede ser maravillosa las dos en cualquier caso, siempre y cuando vaya dirigido a quien va dirigido. Entonces, pero sí que es cierto, y esto lo tenemos que tener muy presente, es que cuando definimos ese perfil profesional desde el ámbito del trabajo, lo que nosotros tenemos que tener muy claro para diseñar un título de formación profesional, un currículo de formación profesional, es cuál es ese perfil profesional, cuáles son sus unidades de competencia, cuáles son las funciones que tiene el puesto de trabajo y cuáles son las características de las personas que tienen que dar respuesta a esas funciones del puesto de trabajo. Por tanto, cuando nosotros bajemos ya a ese tercer nivel de concreción curricular, que es la programación educativa, uno de los aspectos fundamentales que tendremos que tener es, vamos a ver, fijaros, si yo en educación quiero formar a mis alumnos para que salgan al puesto de trabajo de una profesión, de las unidades de competencia que conlleve, ¿dónde me dice las características que tiene una persona en el puesto de trabajo? Me lo dice en la cualificación, en el perfil profesional, en la unidad de competencia, en los criterios de desempeño. Por tanto, una cuestión importantísima que tiene que tener un profesor cuando vaya a programar es conocer de primera mano cuáles son los criterios de desempeño de la unidad de competencia, es decir, del puesto de trabajo correspondiente a ese módulo profesional. Por tanto, una cuestión clave es que conozcáis el perfil profesional. Es decir, aquí tenéis, ¿sabéis qué es una cualificación? ¿Tenéis a mano el módulo de vuestra especialidad? Si no tenéis el módulo, ¿cómo vais a programar? Pero ya veis, ¿qué módulo tenéis? Yo lo que quería era que me dijerais, pues hemos elegido este y tal. Es decir, cuando intervengáis, lo primero que quiero es que cada grupo que intervenga diga, he elegido de la especialidad tal, el módulo profesional cual y el resultado de aprendizaje, el que sea, de ese módulo. Esto es lo primero que tenéis que tener en cuenta. Es decir, fijaros lo que necesitáis, conocer qué es una cualificación, tener a mano el módulo de vuestra especialidad, tener a mano también el perfil profesional de la unidad de competencia asociada, para poder tener este conocimiento de los criterios de desempeño. Por favor, paradme en cualquier momento, preguntar. Es fantástico el que se puedan aclarar las dudas que tengáis conforme vamos avanzando, no después, porque entonces se pierde el hilo del aprendizaje. Reitero que me interrumpáis en cualquier momento y preguntéis, por favor. Gracias, profe. Una consulta. Dime, Hugo. Me encantaría tenerlo anotado, esos criterios que estás mencionando en este momento. ¿Los criterios de desempeño? Sí. Eso está en la cualificación. Viene definido. Lógicamente, ahora vosotros tenéis un equipo de catálogo de cualificaciones y están definiendo perfiles. En ese perfil que hayan definido, si lo tienes en tu especialidad, en la unidad de competencia correspondiente, la unidad de competencia tal tiene sus elementos de competencia, que son las funciones del puesto de trabajo, y tiene cada uno de ellos y dice realizaciones o elementos de competencia, la que sea, y debajo tiene todos los criterios de desempeño, es decir, las características que tiene que tener una persona para dar respuesta a ese elemento de competencia. Y eso viene en la cualificación. Nosotros en España lo teníamos en el mismo documento del título correspondiente. Es decir, cuando nosotros mandábamos a Boletín Oficial del Estado esta parte educativa, la primera parte del boletín era definir la cualificación a la que iba asociada. Profe, ¿me permitís una palabrita?
Claro, por favor. Daisy Guerrero. Profe, nosotros en el SNPP, nuestras mallas curriculares están siendo adaptadas en base a competencia, es decir, en los perfiles profesionales. Por ejemplo, de todas aquellas familias profesionales que ya cuentan con aquellos perfiles. Yo no sé si por ahí quedaría bueno, si no interfiere en tu proceso, que se pueda socializar los perfiles profesionales de todas las áreas, a modo que los compañeros puedan visualizar lo que estamos trabajando, y cuando usted habla de criterio de desempeño, elemento de competencia. En particular, a mí me es bastante familiar porque mi departamento es competencias laborales justamente, y yo ya trabajé en la construcción de los mismos. Mi rubro es el rubro de la hospitalidad, hotelería, turismo y gastronomía, y esas áreas ya cuentan con las mallas curriculares basadas en las competencias laborales que son de nuestros perfiles, que fueron validados a través de las mesas sectoriales, etc. Está validado por el sector. Y claro. Entonces yo digo, por ahí no sería bueno, porque de casi todas las especialidades contamos nosotros con los perfiles hechos y las mallas que se encarga un área que se llama diseño curricular de gerencia técnica del SNPP. Eso está disponible, tengo entendido que está también al alcance de los instructores. Entonces, no sé si por ahí sería bueno como para que ya se vaya graficando lo que usted está diciendo, ¿verdad? A lo que es nuestra realidad. Sí, sí, pero eso es lo que creo que os enseñé, los documentos. Espera, además está subidos a la plataforma. Un segundo. A ver, que lo localice. A ver. Vamos a ver, un segundo, que ya... A ver, esto ahora cómo lo pongo que pueda... No. A ver cómo vuelvo aquí ahora. Es que lo he reducido y ahora... A ver. Ahora. Vale. Uf, qué torpeza. Perdonad, ¿eh? Ya está. ¿Os acordáis de esto que os expliqué el otro día, verdad? Este era nuestro trabajo de mecatrónica de allí de Paraguay, porque lo vierais. Entonces fuimos definiendo... A ver, un segundo. Perdonad. Ya. Y ahora se ha ido. Vamos a ver, compartir. Vale. Ahora parece que ya. ¿Lo veis? ¿Lo de mecatrónica? Sí, profe. Vale, Vemos. perfecto. Bueno, entonces os decía que lo primero que se fue trabajando en los ámbitos correspondientes para definir el perfil profesional de cada uno de estos objetivos base de los ámbitos de trabajo de las áreas profesionales. Fuimos definiendo características del puesto de trabajo, de ensamblar máquinas o instalaciones, y las características de las personas, los criterios de desempeño, para dar respuesta a lo que me está solicitando esta función del puesto de trabajo. ¿De acuerdo? Esto es lo que fuimos haciendo. Y todo esto definimos de todas las áreas. Como veis, un trabajo extenso. Definimos cuáles podían ser las unidades de competencia y ya definimos. Fijaros, lo que decía... perdona que me he perdido quién eras. Las realizaciones o elementos de competencia, ¿veis? Y decía, realización o elemento de competencia, esta, desarrollar procesos de montaje, tal, lo que fuera. Y ahora,
Y esto es función del puesto de trabajo. Y ahora, criterios o elementos de competencia. Es que tiene los dos nombres. Se llaman realizaciones profesionales o elementos, perdón, sí, elementos de competencia. No. A ver, es que las denominaciones, como se cambian en cada país, a ver, se llaman realizaciones y criterios de realización, como decimos en España y en Europa, y luego están los, a ver, que lo localice como está definido aquí, los, eso es, elementos de competencia y criterios de desempeño correspondientes. Es decir, estos serían elementos de competencia y estos serían que creo que así es como lo tenéis aquí. Sí, profe, así tenemos nosotros. La competencia general, la unidad de competencia y luego los elementos y criterios. Exacto. Entonces, aquí sería elementos de competencia, pues sería elementos de competencia 1 y ahora criterios de desempeño, pues criterio de desempeño y ya está. Y entonces aquí lo que está diciendo es de esta unidad de competencia, cuáles son las características del puesto de trabajo y para hacer esto, ¿qué tiene que hacer una persona? Hasta aquí. Y así todas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante que lo tengáis a mano. Es decir, una de las cuestiones que tenéis que tener a mano y conocer es esos criterios de desempeño, porque son clave para desarrollar, porque aquí nos está diciendo lo que tiene que hacer una persona en el puesto de trabajo y nosotros estamos enseñando a una persona para hacer eso. Pues el mejor sitio que tienes allí. Lo que pasa es que a eso hay que añadirle las características específicas determinadas que tiene todo el proceso educativo, formativo. ¿De acuerdo? Porque ahí esos son aspectos fundamental y básicamente técnicos, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel educativo hay que ampliar y eso, pero lo que marca allí lo tenemos que tener muy claro que el alumno tiene que saberlo, porque es lo que te está exigiendo el puesto de trabajo, definido en ese perfil profesional. ¿Hasta aquí? ¿Va bien? Perfecto. Bueno, pues, a ver, lo que os decía, tenemos que saber qué es una cualificación y tenéis que tener vuestro módulo profesional con el desarrollo, o sea, con el diseño curricular, con el currículo correspondiente, la malla curricular, y lo que serían los elementos de competencia del perfil profesional. Son dos aspectos importantes que tenéis que tener para trabajar. Entonces, fijaros, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, lo que os decía el otro día, elegimos una capacidad, un resultado de aprendizaje, de un módulo formativo para trabajar. Y teníamos que decir cuál es el módulo que hemos elegido, cuál es la competencia y el objetivo general. Es decir, hay que ubicarlo en el contexto curricular únicamente. Dicho de otra manera, ¿qué especialidad es la mía? ¿Qué módulo he elegido? ¿Y qué resultado de aprendizaje voy a trabajar? Esto es un poco la idea fundamental. Es decir, esta tabla, que es la que os decía el otro día, que había que copiar y pegar, y que vosotros, además de copiar y pegar esto, lo único que tenéis que hacer era rellenar esa primera columna de la izquierda, determinando qué resultado de aprendizaje elegís para trabajar. Fijaros, esto estaba así ya. Elaborar la tabla general de programación con el resultado de aprendizaje elegido. Ya está, o la capacidad elegida. Bueno, pues esto es lo que había que hacer y os puse un ejemplo de cómo quedaría. Lo tenéis aquí a la izquierda que pone arriba, ejemplo. No es que haya que hacer esto, sino que esto es cómo quedaría. Esto es todo lo que tenéis que hacer el otro día. Eso que no se entendía. Pero bueno. Entonces, una vez que tengo esto, voy a hacer lo siguiente. Voy a tratar de rellenar
esta segunda columna y algo que va absolutamente asociado a esta segunda, que es la tercera. Pero vamos por orden. Vamos a empezar por aquí. Tengo que rellenar esta segunda columna. Y para ello, una vez elegida la capacidad o el resultado de aprendizaje, es decir, una vez que tengo esto, esta tabla, voy a hacer tres cosas, porque al final voy a completar la tabla. Tres partes. Os las voy a comentar, pero la segunda y la tercera los vais a obviar de vuestro entendimiento. Ya es para trabajarlo después. Simplemente que tengáis la globalidad de lo que tenemos que hacer. Es decir, vamos a analizar el resultado de aprendizaje, vamos a analizar las herramientas que tenemos en docencia para alcanzar ese aprendizaje, como son los contenidos, y luego vamos a ver qué actividades y qué elementos tiene cada unidad didáctica correspondiente. Estos son los tres pasos que tenemos que dar. Olvidaros del segundo y del tercero. Vamos solo con el primero, que es el que me va a dar lugar a rellenar estas dos columnas que tenemos aquí. Y nuevamente entro en la primera. Para hacer eso, esto es lo que vamos a hacer globalmente, paso a paso. El objetivo inicial era que hicierais cada uno de estos pasos por separado. Ahora os tengo que explicar cómo se hacen todos seguidos para que tengamos claro lo que hay que hacer. Porque si no se nos va a comer el tiempo, no queda otro remedio. Máxime cuando vais a tener que intervenir los distintos grupos. Entonces, como os decía el otro día, lo primero que tengo que hacer para rellenar esta primera columna es preguntarme a mí mismo, esa primera columna lo que significa es qué es lo que yo quiero que aprendan mis alumnos. Para no liaros, yo os expliqué el otro día mi forma de trabajar, que era hacer ese procedimiento de actuación de lo que hacía una persona en la empresa y luego hacía preguntas pedagógicas para poder rellenarlo y hacerlo de una forma absolutamente técnica y científica. Pero, para no liaros más, lo he borrado y lo dejo solo de la forma más simple que lo podemos hacer. Y es, con mi propia experiencia educativa, formativa, de forma empírica y conociendo lo que es la parte productiva de mi especialidad, lo primero que voy a hacer es describir con mis propias palabras todos los pasos de aprendizaje que un alumno debe ir realizando para alcanzar lo que define ese elemento de capacidad. Es decir, en este ejemplo, si yo quiero analizar procesos de prevención y conservación del medio ambiente, ¿qué tiene que ir haciendo mi alumno para que cuando haga todos, digamos, este alumno efectivamente es capaz de analizar los procesos de prevención y conservación del medio ambiente de una actividad industrial? Dime, David. Profe, Dime. o sea, para entender un poquitito más a mi vocabulario, el resultado de aprendizaje entonces sería el objetivo al cual queremos llegar con el alumno. Claro, claro. A ver, es que yo ya he eliminado, digamos, si ya de por sí estoy tratando de adaptarme a un lenguaje pedagógico, aunque sea clásico, antiguo, que es la capacidad, que repito, ahora se llama aprendizaje, es que trabajar ya por objetivos, es que eso es ya muy alejado de la práctica pedagógica. Correcto, profe, pero sería más o menos Sí, eso entonces. Sí, o sea, voy a cambiar yo esa palabra, pero sería básicamente eso. Sí, pero fíjate, David, mira, el objetivo es el que tú te planteas que tiene que hacer tu alumno. El resultado de aprendizaje es lo que un alumno te tiene que demostrar mediante su actuación en las actividades correspondientes, que efectivamente ha sido capaz de hacer lo que dice allí. Es decir, tiene que ser un resultado observable. No es un objetivo tuyo. Es un resultado
al que tiene que dar lugar el alumno demostrándote que es capaz de hacer eso. Ok, correctísimo, profe. Muchísimas gracias. Es que es muy importante esa diferencia, ¿eh? Sí, sí, Profe. entiendo perfectamente ahora, profe. Sí, dime. Ampliando lo que dijo David nomás. Te doy un ejemplo para que yo entienda, ¿verdad? Si mi objetivo de mi clase es que maneje una máquina de coser, entonces en esta parte, en el resultado voy a poner manejar la máquina de coser y él me tiene que demostrar. ¿Sería así? Exacto. Y tú aquí lo que vas a hacer en esta columna es ir describiendo todos los pasos que el alumno... ¿Cómo él me va a demostrar? Exacto, pero en todos y cada uno de los pasos de aprendizaje. A nivel conceptual, procedimental, del saber ser, del saber estar, de competencias genéricas, de actitudes. Todo lo que el alumno tiene que hacer para hacer eso. ¿Está claro? Entiendo, profe. Entonces sería, lo que no querés es que hagamos como rutina, ¿verdad? Porque hacemos siempre el objetivo procedimental, el objetivo teórico, técnico, sino que más bien ahí describamos en palabras sencillas el elemento. O... Sí. Es que luego lo haremos ya bien. Ahora, el primer paso es yo con mis propias palabras, como hicimos aquí, ¿Qué tiene que saber un alumno para montar y desmontar una computadora? Y fuimos viendo, con palabras simples, digamos, toda la parte del proceso de lo que tenía que ir aprendiendo. ¿De acuerdo? ¿Queda claro o no? Es decir, describir con mis propias palabras todos los pasos de aprendizaje que un alumno debe ir realizando para alcanzar lo que define el resultado de aprendizaje. El elemento, o sea, quiere decir, la capacidad o, como decís, el objetivo de aprendizaje. Carlos, solamente para reforzar lo que había escuchado yo en el transcurso de la mañana, pareciera ser de que ese análisis de capacidades que pide ahí en la tabla se refiere un poco a los pasos a pasos, es decir, distintas actividades de paso a paso con tal de llegar a eso que nosotros queremos. Y nosotros en grupo hemos también leído y releído, porque no entendíamos qué era esto de análisis de capacidades. Preguntamos qué podríamos hacer y ahí leyendo nos dimos cuenta de que efectivamente era una especie de metodología de paso a paso como para llegar a un objetivo. Es decir, fíjate, es que, Wilfrido, fíjate la pregunta. ¿Qué quiero que aprendan mis alumnos? O sea, es decir, ¿cuáles son lo que yo quiero que aprendan? Lo que pasa es que ahora lo vamos a redactar bien porque vas a ver que ahora tiene una connotación muy importante, porque allí lo que vamos a definir es hasta el nivel que tiene que alcanzar cada uno de esos pasos de aprendizaje. Y os pondré un ejemplo para que entendáis. ¿Vale? Sí, en ese caso práctico que mencionaste, procesos de... Menciona, creo que es conservación y recuperación del medio ambiente. Sí. El primer paso podría ser si entiende el alumno el proceso de conservación del ambiente. Segundo, reflexiona sobre el proceso de reparación del medio ambiente. Claro, tercero, verifica. Sí. Es que, Wilfrido, claro, el primero sería, tengo que conocer la actividad industrial a la que voy a hacer esa prevención, ese análisis. Conozco realmente la técnica industrial, la tecnología industrial que trabaja, o sea, ¿cuál es? ¿Qué pasa allí? ¿Qué productos produzco? ¿Qué deterioro genera eso en el medio ambiente? Claro. O sea, lo primero que tengo que hacer es estructurar mi cabeza, yo como profesor. Es que no puedo contar un contenido por las buenas o una actividad, ¿no? Si no sé realmente lo que quiero que aprendan mis alumnos. Por tanto, esta es la fase más difícil de todo el proceso de la programación, la más compleja, la más larga, en la que más te equivocas, que luego se va modificando constantemente. Claro, entiendo. Permiso, profesor. Nosotros en otros niveles de estudio, como la escolar básica y nivel media, nosotros le mencionamos indicadores de observación, conducta, el comportamiento del estudiante que pero eso es la evaluación, demostrar Carmen. que se va logrando la capacidad. Sí, ¿no? Carmen, pero eso es para evaluar.
Yo ahora Buen día, estoy... profe. Dime, Sonia. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros hicimos algo con el grupo y queríamos compartir para que nos dé una manito a ver si estamos en el camino. Capaz que pueda ser más específico, también si puedo compartir la pantalla. Bueno, pero oye, ¿por qué no lo hacemos ahora al final, una vez que termine lo que os quiero decir, para que tengáis la tarea preparada, porque si no luego en media hora se cierra y no tenemos alternativa? Entonces, os quiero comentar la tarea completa, porque entendáis paso a paso lo que hay, y a partir de allí, entonces, Sonia, proponéis primero lo que lleváis para poder analizarlo, que es interesantísimo, claro, es lo que tendríamos que hacer, pero el problema es el tiempo. Bueno. ¿Te parece correcto? Sí. Vale. Entonces, repito, lo primero es describir, o sea, lo primero, vuelvo a esto, es intentar rellenar esta primera columna de aquí. Esta primera columna lo que indica es todo lo que yo quiero que mi alumno aprenda. ¿Y por qué quiero que aprenda eso? Porque cuando haga todo esto, me habrá demostrado que es capaz de hacer lo que dice la capacidad o resultado de aprendizaje correspondiente. Por tanto, lo primero que hago es definir de forma empírica, es decir, con mis palabras, cómo es lo que yo quiero, qué es lo que quiero que aprendan. Y en todos los ámbitos de la competencia, ¿vale? Cosa que tampoco estamos acostumbrados a hacer. Segundo paso, una vez que tengo hecho esto, ¿veis? Esto es lo que ya os he dicho ahora. Y este es el ejemplo, decimos, pues, por ejemplo, para hacer esto, pues tendrían que hacer todo esto, ¿vale? ¿Qué es lo que hago yo ahora? Pues sería, y os he puesto el ejemplo de lo que hicimos, sería esto que está aquí, lo pasamos a la tabla general. Ya veis que he puesto en la tabla montar y desmontar cuidadosamente la computadora para arreglar la avería. Y entonces... dice, interpretar diagramas de instrucciones de la marca del aparato. Pues lo trasladamos aquí. Interpretar diagrama de instrucciones. El siguiente, planificar el trabajo y el diagrama de desmontaje. Pues planificación de trabajo con su diagrama de desmontaje, etc. Es decir, una vez que hayáis hecho este primer paso de, con vuestras propias palabras, definir cuáles son los pasos de aprendizaje, lo que hacemos es, lo pasamos a la tabla. Ya iremos modificando esto. Esto no es más que un entrenamiento, es un borrador de trabajo para poder hacer las cosas bien. ¿Hasta aquí está claro? Por favor. Sí, profe. Sí, profe, súper claro. Genial. Sí, está claro, profe. Está claro. Vale, perfecto. Entonces, ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es esto. Describir con mis propias palabras el proceso de aprendizaje. Pues lo defino así y lo pongo en su sitio, ¿vale? Siguiente paso, fijaros lo que dice aquí. Ahora, una vez que lo tengo ya, lo voy a redactar de verdad. Lo voy a redactar siguiendo una taxonomía que indica... Dime. ¿Quiere comer? No, cebollita, perejil. Dime, Nilsa. Todo lo verde. Papa y tomate no. ¿Verdad? Dime. Bueno, Creo voy que a continuar. es casera nomás la conversación, profe. Vale, perdón. Voy a continuar. Entonces, abierto, cierren su micrófono. Gracias, Alberto, me has ayudado. Bueno, entonces, continúo. Lo vamos a redactar según una taxonomía que tiene los dos ámbitos, el cognitivo y el afectivo. Como os decía, nosotros el afectivo no lo vamos a trabajar con ninguna taxonomía, simplemente vamos a decir que es un ámbito actitudinal, ¿de acuerdo? Pero los demás sí que requiere que nosotros redactemos correctamente este resultado de este elemento de capacidad que hemos puesto aquí, siguiendo unas normas para luego poder determinar la tercera columna. Y entonces eso es la taxonomía de Bloom. Aquí os dice también ya, en esta diapositiva es importante que entendáis, que aquí ya os da una primera parte en la que
podéis tener un primer contraste de si lo que habéis puesto aquí es correcto o no es correcto, o faltan cosas o sobran cosas. Y este primer dato que os da lo podéis hacer o bien en este momento o bien una vez que esté redactado, pero siempre es preferible tenerlo presente y redactarlo después, da lo mismo. Pero hay mucha gente que programa así y que lo primero que hace es redactarlo directamente y luego lo analiza. Fijaros que lo que dice es que aquí, en esto que habéis puesto aquí, dice, aquí están incluidos todos los aspectos de la capacidad, es decir, hay conceptos, procedimientos, destrezas, actitudes, aquí, están puestas para hacer esto. Y decimos, pues sí, pero mira, conceptos es que no tengo ninguno. Pues tengo que poner entonces un elemento de capacidad nuevo vinculado a una parte conceptual. Y voy mirando todo esto. Digo, fijaros lo que os decía antes, la importancia que tiene. ¿Están los criterios de desempeño del perfil de alguna manera, están aquí? Es decir, si yo lo que estoy diciendo aquí es lo que tiene que aprender un alumno y para entrar a trabajar, y quien me dice las características que tiene que tener una persona para ese puesto de trabajo está en el perfil profesional, en los criterios de desempeño, pues bien lo tendré que tener en cuenta como criterio de contraste. Es decir, estos criterios de desempeño tendrán que estar aquí, vinculados de alguna manera. No digo que sean igual, que la redacción sea la misma, que estén exactamente de la misma forma. Es decir, yo puedo tener aquí elementos de capacidad por la forma que se trabaja en educación en el ámbito de la enseñanza, que puede estar en forma global, pues a lo mejor 2 de los criterios de desempeño. Y sin embargo, a lo mejor hay un criterio de desempeño que está aquí en 4 elementos de capacidad diferentes. Es decir, esto, lo que tenéis que tener claro es que, de alguna manera, todo lo que me dice el perfil profesional que es necesario para trabajar, obviamente tiene que estar aquí de alguna forma. ¿Eso está claro también? Sí, profe. ¿Qué más tenéis? Y ahora, fijaros, ¿qué cuestiones son importantes en el sistema educativo? Estamos programando. Pues que los contenidos generales también estén aquí de alguna manera. Tiene que figurar, al menos los grandes bloques de contenidos, tiene que figurar de alguna manera en los elementos de capacidad y, obviamente, los criterios de evaluación también tienen que estar aquí. Fijaros la cantidad de cosas que después de que hayáis hecho esto, podéis tener a vuestro alcance para comprobar que esto que habéis dicho realmente, que habéis puesto aquí, realmente es lo que necesita para trabajar. Porque para trabajar necesita que existan los distintos ámbitos de la competencia, que figure la parte del perfil profesional, que las herramientas básicas y, por tanto, en algún caso, su memorización tiene que figurar de alguna forma y que lo que yo quiero que me demuestre que es un criterio de evaluación también tiene que estar reflejado en el aprendizaje correspondiente. Y os he dado allí un montón de ideas de documentación para que contrastéis eso. Entonces, repito, tenéis que rellenar esto. ¿Esto cómo lo hacéis? A través de poner con vuestras palabras esto. Contrastáis y comprobáis que ya veréis que faltan muchas cosas con lo que habéis puesto al principio. Perfecto, lo voy añadiendo. Y una vez que esté eso todo establecido, lo que paso es a redactarlo de verdad, redactarlo bien. ¿Y cómo lo hago? Pues mirad, dime, Niceta. Sí. ¿Querías preguntar algo? Para
para realizar los verbos que se va a utilizar, entonces tienen que ser activos o de acción para Sí, que ahora puedan lo ser vemos. evaluados. Es que ahora lo vemos, efectivamente. Sí. Ahora lo vemos. Ahora vamos a hablar de eso, justo ahora. ¿Veis? Dice, criterios de redacción de los elementos de capacidad, con sus ejemplos. Y entonces, para redactar un elemento de capacidad, una capacidad, un resultado de aprendizaje, utilizamos la taxonomía de Bloom. Y se utiliza la redacción de esta manera. Fijaros. Hay que decir el resultado de aprendizaje o la capacidad que se quiere trabajar, por tanto, eso viene con un verbo de acción en infinitivo. El qué queremos hacer con lo que la acción que proponemos aquí, es decir, el contenido u objeto del resultado de aprendizaje, y las condiciones, circunstancias, características sobre lo que necesitamos para que dé de verdad visualización a lo que decimos que tiene que hacer para alcanzar el qué. Ejemplos, fijaros, tenéis aquí. Un ejemplo de redacción sería explicar, verbo de acción en infinitivo. El qué quiero que explique, es decir, aquí, pasamos aquí, el producto, pues explicar el principio de funcionamiento de los componentes electrónicos pasivos y activos analógicos. Ya pasamos a las características o condiciones. ¿Cómo quiero que haga eso? Pues quiero que explique ese principio de funcionamiento describiendo sus características morfológicas y eléctricas. ¿Para qué? Para su aplicación en circuitos electrónicos. Incluso se podía definir dentro de este ejemplo de redacción alguna condición que ya me va a indicar luego la actividad a realizar. Fijaros también la importancia. Es decir, yo puedo decir, explicar el principio de funcionamiento de los componentes electrónicos pasivos y activos analógicos, describiendo sus características morfológicas y eléctricas para su aplicación en circuitos electrónicos, siguiendo normas o utilizando diagramas técnicos o sobre un circuito real. Y esto sería un ejemplo real de redacción de lo que, fijaros la diferencia que hay entre decir, interpretar diagramas de instrucción de la marca o planificar el trabajo, el diagrama de desmontaje, con redactarlo diciendo todo lo que decimos allí. Excelente. Fijaros el otro ejemplo. Es decir, profesor, que hay que tener 4 elementos: el verbo, contenido, condición y contexto. Sí. Es decir, las dos, hay gente que dice que se redacta únicamente con el verbo de acción y el contenido, pero realmente eso indica muy poco, muy poco. Ahora os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis muy bien. Es importantísimo el que digáis las características, condiciones, o sea, el cómo, el para qué, con qué, etcétera. O incluso, como veis en el segundo ejemplo, sobre qué ámbitos de la competencia laboral o actitudinal queréis trabajarlo como condición expresa para que luego tengáis clara la actividad que tenéis que hacer. Entonces dice, determinar el qué, las características principales de un sistema operativo mediante sus funciones y herramientas, ya hemos puesto el cómo, mediante sus funciones, y ya ponemos las condiciones, considerando la interfaz gráfica y además planteamos ya una competencia laboral, argumentando sus opiniones según criterios técnicos. ¿Qué está diciendo aquí el profe? Que lo que quiero es que aprendan a determinar esas características con la interfaz gráfica, pero que luego lo van a exponer porque dice que tiene que argumentar sus opiniones siguiendo criterios técnicos. Y además, un ámbito actitudinal, es decir, valorando las opiniones de los demás. Y lo voy a evaluar eso. Por eso es tan importante la redacción. Entonces, lo que quiero es que entendáis que los ejemplos de redacción, estos no los veréis en los sitios porque estos son míos. Si miráis libros y cosas, esto es lo que trabajo propio. Entonces, pero yo creo que queda muy claro que es fundamental, que no es la segunda parte, la primera es decir con mis propias palabras
y lo que miro es qué me falta o qué tengo que poner más con mis propias palabras. Aquí. Ya tengo esto. Ahora lo voy a redactar bien. ¿Vale? Pues ya está. Lo redacto y entonces aquí tenéis, primero, estos son los ejemplos. Luego tenéis, pues, unas directrices para que podáis redactarlo. ¿Veis? Utilizar solo un verbo, evitar términos como saber, comprender, aprender, etcétera, evitar oraciones complicadas, etcétera. ¿De acuerdo? Luego tenéis, pues, en las directrices, los errores más frecuentes que se producen y cómo resolverlos. Es decir, cuando digo, en lugar de comprender, pues digo seleccionar. En lugar de apreciar, digo adecuar. O son ejemplos, pero que eso con la experiencia pues se van redactando. Y ejemplos de redacción. Por ejemplo, de dentística restaurativa, ¿cuáles serían los resultados de aprendizaje o bien sus elementos de capacidad? Y aquí tenéis, de economía, de tal. Criterios de contraste, tenéis aquí, para que veáis. Y luego ya, todo eso son ejemplos para que tengáis a mano documentos con los que podáis, digamos, orientaros a la hora de redactar. Pero la redacción de la taxonomía la tenéis aquí fácilmente explicada. Mirad, la taxonomía de Bloom tiene como 6 escalones. Conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Ha habido ya taxonomías diferentes, gente incluso que ha modificado la propia taxonomía de Bloom, poniendo una por encima que es la de innovar, innovación, etcétera. Pero bueno, yo voy al término clásico de cómo están redactados la mayoría de los elementos de capacidad o de las capacidades o resultados de aprendizaje para que lo entendáis. Lo que quiero decir es que estos ámbitos lo que requiere es que para que yo sea capaz de aplicar algo, tengo que conocerlo y comprenderlo. Si no, no lo puedo aplicar. Si quiero sintetizar algo, antes tendré que haberlo analizado, para lo cual tendré que saber haberlo aplicado para hacer el análisis de lo que yo he hecho y para poder hacerlo he tenido que comprenderlo y conocerlo, etcétera. ¿De acuerdo? Y entonces todo eso, cada resultado de aprendizaje tiene que estar en un estamento determinado. Y aquí lo tenéis, cada uno de ellos, con sus verbos que os pueden ayudar en la redacción. Es decir, yo tengo el ámbito del conocimiento y digo, ¿qué quiere decir? Pues el conocimiento es que recuerda conceptos, métodos, normas, terminología, que conoce los métodos de estudio, investigación y procedimientos, las tendencias, las secuencias, clasificaciones, que tiene idea de conceptos universales y abstractos, es decir, principios, reglas, leyes. ¿Y qué verbos representan esto? Pues definir, enumerar, expresar, localizar, nombrar. Y así tenéis y con unos ejemplos detrás. Tenéis el de comprensión con ejemplos, el de aplicación con ejemplos, el de análisis, pues implica la división de un todo en sus partes, la percepción del significado de las mismas, la percepción de elementos, de relaciones, de principios, tal, y sus verbos. Y así, con ejemplos, hasta lo que es la evaluación. ¿De acuerdo? Profesor, entonces, le quiero hacer una pregunta. Dígamelo. Ahí para el nivel, ¿verdad? Según la escala de Bloom, yo tengo que tener muy presente mi elemento de capacidad. Y para que yo pueda elaborar mi elemento de capacidad, tengo que analizar muy bien mi resultado de aprendizaje. Así es. Si, por ejemplo, si me dice mantener actualizado el registro de información en la organización, algo así, eso responde directamente al conocimiento. Sí. Bueno, mantener actualizado ya... Mantener actualizado, sí. Ya implica, salvo que sea bajo instrucciones expresas o lo que sea, pero si no, ya requiere porque lo que le estás diciendo es que lo tenga actualizado. Entonces tiene que decidir por sí mismo, si lo que había y lo que tiene nuevo lo tiene que cambiar o no. Entonces es un tema como mínimo de análisis. Es decir, el nivel que ya mantiene es ese. Es que ahora os pondré un ejemplo porque entendáis, Ahora os pondré, pero como veis, vuelvo aquí, a lo que estábamos.
Y decimos, yo ya tengo esta tabla y ahora lo que quiero es, con mis propias palabras, lo paso aquí, tengo estas mis propias palabras y lo paso aquí. Primera columna. Ahora analizo con todos estos aspectos si lo que he puesto aquí faltan o no cosas, que seguro que faltarán. Es más, os puedo decir que yo veo mis programaciones y sigo cambiando cosas en los elementos de capacidad todavía. O sea que porque os hagáis una idea. En fin, bueno. Entonces, una vez que tengo hecho eso, los tengo que redactar bien. Para redactarlo, lo que tengo que hacer es tener en cuenta que la redacción viene estructurada de esta manera, con un verbo, con un producto y con unas condiciones. Y utilizando esta idea y la taxonomía de Bloom para marcar el nivel, lo que hago es determinar, una vez que ya está hecho todo ese proceso, determino cuáles son los elementos de capacidad correspondiente ya una vez que está redactado correctamente. Hasta aquí, este es el segundo paso, que casi es un tercero, porque el primero... Profe, Sí, dime, perdón, perdona, este Jimmy. segundo paso ya es con tecnicismos. Sí, una claro. redacción Técnica. y el otro es una redacción así, sería un bosquejo. Por eso digo que es una forma empírica de trabajar. Claro, es decir, yo con mi conocimiento no sé qué, pues directamente pues digo lo que tiene que hacer mi alumno. Ya está. Ahora me baso en los documentos curriculares, en lo que dice el perfil profesional y analizo lo que me he podido dejar o no. Vale, ese es mi primer paso. Mi segundo paso, ahora ya bajo al aspecto técnico y determino cómo se redacta bien. Y digo que tengo que poner un verbo de acción, un objeto y unas condiciones. ¿Veis? Fíjate, dice interpretar qué diagramas de flujo, condición para tener una visión global del proceso. ¿Veis? El cómo no dice, profe. Bueno, digo, es que no hace falta poner un montón de condiciones, tienes que poner alguna condición o muchas. Es que, repito, es que depende de lo que tú plantees. Es que ahora os voy a poner un ejemplo que es muy llamativo. Claro. Vais a ver. Bueno, ese sería nuestro tercer paso. Y ahora ya lo que tengo que hacer es determinar cada uno de estos que hay aquí, cada uno, qué nivel tienen que alcanzar para rellenar esta columna, qué nivel tiene que alcanzar cada uno de ellos. ¿Vale? Nivel cognitivo. Y, profe, dime. esa parte de nivel no entendí bien. No sé ahora si te lo explico. Mira, te explico con un ejemplo muy, muy gráfico. Imagínate, antes no sé quién ha sido exactamente, no sé si Carmen o lo que sea, que ha dicho que había que poner algo más que el verbo y el producto, algo más. Porque el contexto. El contexto. Bien, es que es porque entendáis, imaginaros que yo tengo un elemento de capacidad, un resultado de aprendizaje, y quiero estructurarlo y entonces hago mi elemento de capacidad. Y una de las partes, uno de los pasos de aprendizaje es, por ejemplo, dice, identificar el bolígrafo que tengo encima de la mesa. ¿Vale? Ese es conceptual. Imagínate, imaginaros esto, ¿no? Y entonces digo, bueno, yo miro encima de mi mesa de trabajo, no sé, bueno, no la podéis ver, pero digo, mira, pues esto es un celular, esto es un cuaderno, esto es el cargador de la computadora, estos son una botellita de agua, este es mi mouse, mi ratón, y digo, pues mi bolígrafo es este. Por tanto, he identificado el bolígrafo que tengo encima de la mesa. ¿Basta aquí? Pero eso, ¿qué conlleva? Pues un número de conocimientos básicos, elementales, conceptuales,
fundamentalmente, que no son de gran nivel cognitivo y que, por tanto, conllevará unas actuaciones en el aula de conocimientos, de contenidos que no serán muy altos y un número de tiempo de realización en horas en actividades que tampoco será muy grande. Pero ahora imaginaros que digo, identificar el bolígrafo que tengo encima de la mesa. Y claro, me diréis, oye, acabas de decir lo mismo que antes. Y digo, efectivamente. Pero yo lo que quiero ahora es, ¿qué empresa ha fabricado el bolígrafo? ¿Cómo es su ergonomía? ¿Qué elementos componen para darle esa rigidez que tiene el bolígrafo? ¿Qué elementos químicos conlleva esa estructura? ¿Qué concentración de cada uno de los elementos químicos que lo componen tienen? Y entonces, cuando sepa todo eso, habré identificado el bolígrafo que está encima de mi mesa. Y he dicho lo mismo. Y sin embargo, fijaros la cantidad de horas, de actividades, de conocimientos, de nivel de conocimientos y de contenidos que hay que utilizar para hacer la segunda identificación del bolígrafo y no la primera. Por tanto, es muy importante que pongáis, que escribáis muy bien lo que pretendéis. Porque en el primero que os he dicho no sería, se puede decir, identificar el bolígrafo, pero sería diferenciar de entre todos los elementos de mi mesa entre el bolígrafo y los restantes componentes. Y sin embargo el segundo sería analizar los elementos constitutivos de ese bolígrafo para darle la rigidez correspondiente que tiene el bolígrafo. Ese ya responde a nivel de comprensión, profesor. Por eso lo que tenemos que analizar muy bien los verbos y también todos los elementos que forman parte en el elemento de capacidad para poder ubicar en qué nivel se está posicionando. Claro. Por eso es tan importante la redacción que pongáis. Y una vez que hayáis hecho esa redacción, lo que tenéis que hacer aquí es, lo trasladáis a la tercera columna, ¿veis? Y ya ponéis aquí qué es lo que tenéis. Y si tenéis alguno que sea actitudinal como tal, pues lo ponéis. Y si en alguno habéis redactado en la redacción el ámbito cognitivo, pero que también era ese que os decía, por ejemplo, respetando las opiniones de los demás, pues decís aquí comprensión más actitudinal. ¿De acuerdo? Perfecto. Y esto es lo que tendríais que trabajar. Porque quiero que lo presentéis y luego, una vez que lo hayáis presentado, yo os voy a dar todavía un nuevo contraste más. Porque aquí quiero que hagáis un trabajo que es muy importante y que teóricamente es lo que deberíamos haber subido el día anterior a la plataforma y no sé qué. Bueno, todo esto es tal. Entonces, esto es lo que tenemos que tener muy claro. Os voy a dar todavía, después de todo esto, un aspecto más que es muy importante que tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué tarea, porque ya es la hora, ya estamos en lo de siempre, qué tarea quiero que hagáis, que subáis a la plataforma? No sé si es como está redactado en la plataforma o no, eso me da igual, ya se modificará lo que sea. La tarea es que seamos... Miramos si está como es. Espera, Rosy, que no lo sé, pero si no lo cambiamos, da lo mismo. La idea es que lleguéis a esta tabla, a hacer esto. Es decir, a que teniendo lo que habéis hecho, tengamos los elementos de capacidad ya con ese primer contraste y bien redactados y que hayamos definido cuál es el nivel de adquisición cognitiva que tiene cada uno de estos elementos. Y esto viene definido porque interpretar, si vais a la taxonomía de Bloom, veréis que es una capacidad vinculada al análisis. El realizar es hacer algo, por tanto es de aplicación. El identificar es de comprensión, así, etcétera. ¿Queda esto claro? ¿La tarea? Sí, profe. Bien claro.
Tengo una consulta, profe. Entonces, escuchadme bien, por favor. Mañana, nada más que entremos, yo diré grupo 9. A ver, Ana Recalde. Sí es Ana Recalde. Vamos a exponer. O el primero se lo diré a Sonia, que quería exponer hoy y no le he dejado. Sonia, a ver, ya está. Porque Sonia, ¿de qué grupo eres? El 7, Grupo profe. 6. No, El 7. 6. El Grupo 6. 6. Ah, Grupo 6. El grupo Grupo 6. 6. Pero no Sí. estás el número 1. ¿Tú eres la representante? No, pero yo me hago de número 1. Vale, genial. Me parece muy bien, ¿eh? Consensuamos en el grupo. Bien hecho. ¿Vale? Bueno, pues alguna duda que tengáis, que queráis preguntar. ¿Para cuándo, profe, la tarea? Esto mañana lo tenemos que... Para mañana. A ver, yo repito, Profe. claro, es que a ver, si esto lo hubiéramos hecho cuando correspondía, por eso teníais un día de regalo en medio para que pudierais haberlo hecho. Creo que Profe. la clase es viernes. Profe, una consulta. Dime. ¿Puedo compartir mi pantalla, por favor? Sí, claro, por supuesto. Faltaría más. Bueno. Profe, yo quiero compartir con ustedes lo que nosotros trabajamos a través de la estructura. ¿Lo que no le deja hacer a Sonia? Sí, profe. Yo me adelanté ya. Profe, pues nosotros... ahora luego le dejaré a Sonia, ¿vale? Porque bueno, si me dejo a ti no me queda otro remedio. Bueno, profe, hicimos lo siguiente. Hallamos el elemento, hallamos primeramente la capacidad, ¿sí? Después lanzamos una lluvia de ideas entre la estructura que se tendría que tener en cuenta. Y de allí salieron los elementos de la capacidad, ¿sí? Una vez que tuvimos eso, profe, nosotros pasamos efectivamente eso al cuadro, ¿sí? Ahora concordamos con los chicos en el grupo que vamos a ampliar el cuadro, es cierto, ¿verdad? Justamente esto yo le envié al profe, pero nosotros ya nos adelantamos porque nosotros habíamos visto la diapositiva que vos pusiste, profe, y fuimos guiándonos a través de eso. Entonces nosotros redactamos. Ahora lo que vamos a hacer es ampliar, profe, pero yo quería compartir nomás de cómo nosotros estamos trabajando en el grupo. Solamente eso, profe. Gracias. Sí, Joana, pero repito, es muy importante que sigáis el proceso, porque aquí estamos aprendiendo. Si os saltáis cosas, al final, pues quedan cosas que quedan inconexas, que no tienen... Y luego el plantear, ¿ves? Por ejemplo, habéis planteado las actividades a desarrollar según el elemento de capacidad. Y yo os voy a decir que no hagáis eso. Ajá. Porque va a ser al revés. Vais a hacer un análisis de haber determinado las actividades según los contenidos que planteáis en las unidades didácticas. Una vez que las tenéis hechas según esos contenidos, lo trasladáis a los elementos de capacidad y contrastamos, porque os vais a encontrar que habéis propuesto actividades que no tienen elemento de capacidad correspondiente y es porque no lo habéis visto anteriormente y os sirve de refuerzo para poder hacerlo bien. O veis, en fin, ya lo veréis en su momento, pero por eso digo, por favor, haced las cosas, no queráis avanzar más deprisa de lo que... no es porque el trabajo sea baldío, sino porque es preferible dedicar ese tiempo a tratar de hacer bien ese esfuerzo en ese tiempo. Eso es esto. Sonia, sí, te profe, toca. Era para consultar nomás, o sea, era para mostrar nomás cómo habíamos trabajado, profe. Vale, pero repito que ya que lo has demostrado, por eso ya te explico directamente. Dale, profe, magnífico, gracias. Venga, Sonia, que si no quedo mal contigo. Quedo fatal. No soy rencorosa, no hay problema. Uy, no me fío yo, por si acaso. Bueno. Los micrófonos, porfa, para escucharle a Sonia, chicos, sí, ya está. Porfis. Sí, este es más o menos lo que hicimos. Falta más una compilación y lo que nos dimos cuenta que podemos ir reduciendo, que no sea muy amplio. Como nuestro grupo, en la mayoría estamos en la parte de metodología, instructores, entonces nos ceñimos en lo que es la redacción de objetivos, porque es un punto en donde nosotros vemos una falencia o cuesta
cuesta, es un punto que a todos, incluso a nosotros, nos cuesta, ¿verdad? De la redacción objetiva vimos como capacidad principal la formación, la redacción de los objetivos de formación profesional según la necesidad de cada especialidad, porque trabajamos con diferentes especialidades. Nosotros tenemos un campo, le damos las herramientas, pero cada uno tiene una especialidad diferente otra vez. Entonces vimos como establecer la importancia en primer momento, para qué se debe redactar, el sentido que le da los objetivos a después nosotros a desarrollar esas actividades, la utilización después, y donde estuvimos hablando ahora con los verbos, que cuando vamos a, o mejor dicho, los objetivos que sean generales, específicos y operativos, que viene una división amplia y cada uno tiene su función específica. Y de lo que estábamos hablando recién, que es la parte cognitiva, psicomotriz y actitudinal, aplicar los verbos correctamente, identificar y describir los objetivos de conducta, y después tenemos para más. Es amplio, pero vamos a ir viendo para ser más específico. Por eso quería compartir hoy y trabajar sobre esto, a ver si cómo vamos en camino o estamos en otro... Digo, Sonia, que te habrá venido muy bien lo que hemos contado ahora de la taxonomía de Bloom, ¿no? Con los ejemplos y todo eso. Sí. De todas formas, incluso en los propios ejemplos que hay, que yo he ido tomando de sitios, hay errores en las propias redacciones, que faltan cosas, pero bueno, pero por lo menos os da una idea general y sobre todo en los errores más frecuentes que se producen a la hora de redactar. En fin, allí tenéis una documentación muy elaborada que no me puedo detener a contaros, pero que creo que os puede resultar muy útil. Y otra cuestión con los materiales ahora ya. Sí, y otra cuestión muy, muy, muy importante. No penséis que los verbos que reflejan cada nivel de cognitivo sean solo esos, que puede haber muchos otros, pero esos son ejemplos. Yo por ahí tengo otros verbos en otros sitios de características de cada uno de los elementos, pero porque pues como me tocaba redactar a mí, pues lo tenía que hacer. Pero bueno, entonces, pero que tengáis en cuenta eso, que no son los únicos verbos que hay. Y no cometáis un error muy típico, por favor, que es, para rellenar elementos de capacidad, os vais al nivel cognitivo que marca, dice, por ejemplo, de comprensión, y vais a los verbos de comprensión y empezáis, aquí en comprensión dice identificar. ¿Qué tiene que identificar? Pues identificar, no sé qué, aquí. Describir. Pues ¿qué tiene que describir? No. Repito. Empíricamente. Cuestiones que el profesor, en su conocimiento de la materia, cree que el alumno tiene que aprender para alcanzar lo que nos dice. Ya está, lo escribo con mis propias palabras. Analizo posteriormente, lo contrasto con elementos del sistema productivo y del sistema educativo. Lo corrijo, lo modifico y ya he alcanzado una serie de cuestiones. Lo siguiente, lo redacto bien. ¿Cómo? Según la taxonomía de Bloom. Y a partir de allí determino el nivel de cada elemento, el nivel cognitivo que tiene que alcanzarlo. Y eso es el proceso de trabajo correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer. A ver, cuestiones que queráis porque son y 10 ya y nos van a echar. Creo que está muy claro, profe. Ahora con los ejercicios que vamos a hacer y la corrección que vas a hacer, no, tenemos que definir, ¿vamos a tener clase mañana, profe? ¿O el viernes? En principio, es que claro, tal como estaba estructurado, yo había dejado un día libre ayer para que cuando llegáramos a esto pudiéramos tener ese día para que hicierais eso, incluso con esa hoja de contrastes finales que no os he dicho. Que yo no sé si os la debería decir y dejar un día libre, pues igual es mejor. ¿Qué os parece? Os cuento la última diapositiva y mejor, profe, para avanzar. Vale, pues venga, vamos a hacerlo así, dejamos un día libre y volvemos el viernes. El viernes. Vale, pues gracias. Antes de que...
Así mañana trabajamos con nuestro grupo, profe, cada uno. Antes de que me cierre. Bueno, entonces, mirad. Dentro de todo lo que hay de contraste, los primeros, ya os lo he dicho antes. ¿Veis? Los criterios de evaluación, contenidos básicos, criterios de desempeño y los aspectos de la capacidad. Pero ahora ya hay 3 cosas fundamentales que tenéis que tener. Una vez que tenéis eso hecho ya, tenéis que tener en cuenta 3 cuestiones. Primera, que aquí haya elementos de capacidad que estén vinculados expresamente a actitudes y a competencias genéricas laborales. Eso es lo primero. Entonces, una vez que lo tengáis hecho, decir, ay, pues yo no he puesto esta actitudinal, imaginaros, pues tengo que poner alguna. ¿Por qué? Porque requiere que el alumno vaya aprendiendo cuestiones vinculadas expresamente al ámbito laboral, como son lo que son actitudes y lo que son competencias genéricas. Siguiente cuestión importantísima es que este nivel, ninguno de ellos puede ser superior al nivel de la capacidad o de aprendizaje que se está trabajando. Es decir, si mi nivel de aprendizaje es de análisis, yo aquí no debo ni puedo tener capacidades de evaluación o de síntesis, porque no necesito llegar a niveles cognitivos en los pasos intermedios de aprendizaje superiores al nivel de lo que quiero demostrar. Es decir, yo no puedo entrenar a que una persona salte 1,20 m obligándole a que primero salte 5 metros. Por tanto, tenéis que ver que, pues yo he puesto aquí de análisis y resulta que aquí tengo uno de síntesis. Pues tengo que volver a redactarlo al nivel que le corresponda. Y a lo mejor vendrá definido por el propio verbo o por las condiciones correspondientes. Y ya rebajaré el nivel al que marca la capacidad o resultado de aprendizaje. Y la última cuestión que tenéis que volver a analizar, fijaros la cantidad de cosas que hacemos, es que sea coherente el aprendizaje y en sus elementos con lo que dice aquí. Es decir, yo aquí no puedo tener, por ejemplo, un resultado de aprendizaje de aplicar no sé qué y que el 80% de los elementos que tengo aquí para ese aprendizaje sean cognitivos. Tendré que tener cognitivos, obviamente, pero la mayoría tendrá que ser procedimentales, porque dice realizar, aplicar, lo que sea. Es decir, tiene que haber coherencia entre lo que decimos que tiene que ir aprendiendo con lo que dice aquí que tiene que hacer. Y además, el nivel correspondiente tiene que corresponder como máximo al nivel de lo que tiene que demostrar. Y esto es lo que os dice aquí, porque esto es lo que os he explicado antes en el segundo paso, y aquí lo tenéis, ¿veis? Ningún elemento de capacidad puede tener mayor nivel que el que establece la capacidad. Tiene que haber coherencia en el tipo de capacidad respecto a sus elementos constituyentes, ¿veis? Y luego comprobar que existen elementos vinculados a actitudes y competencias laborales. Con todo esto, podéis decir que lo que habéis definido para que aprenda el alumno está medio bien. ¿Vale? Bueno, pues... Profe, una consulta. ¿Hay un listado de los niveles de capacidad? Sí, en la taxonomía de Bloom están conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Está en la diapositiva esa que os he enseñado. Entiendo, ya. Gracias. Va de menos a más, ¿eh? Es una escalera que va de menos a más. El nivel más bajo es el de conocimiento, luego es el de comprensión, y para comprender algo hay que conocerlo. Ya. Luego es el de aplicación, etcétera. La escalerita esa, ¿verdad, profe? Sí. Bueno. No tenemos que salir de esa escalera. No hace falta. Bueno, está. Gracias.
más cuestiones que queráis preguntar. En la tarea creo que está clara, es rellenar esas 2 columnas. Y paso a paso, hacedme caso. Y sobre todo, hacer ese análisis final. Entonces, como eso ya lleva trabajo suficiente, yo recomendaría incluso que os juntaseis en el Zoom de trabajo de los grupos, que os juntaseis, pero para cada paso, es decir, no para el final, sino, hoy en este paso, venga, ya está, lo tenemos. Está así, bueno, pues dentro de 3 horas o 4, o esta tarde, venga, y se hace el siguiente paso. Hemos hecho este análisis, ¿qué habéis visto? ¿Qué tal? Pues venga, pues queda esto, venga, siguiente paso, y así. Yo lo haría así. Ahora, cada cual hacer lo que obviamente no os voy a obligar a nada. No les obligo a mis alumnos que son jovencitos, imaginaos a vosotros que encima sois profes. Gracias, Y que no puedo hacerlo porque estáis lejos, que si no ya veríamos a ver. Bueno, entonces, queda claro, nos vemos el viernes, si os parece, y me tenéis que decir quién es el líder del grupo, el que va a exponer, o lo que sea, y para poder dirigirme en los datos que sean. Está, profe, sin problema. Muy bien. ¿Alguna Vale, cuestión? profe, buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias, muy amable. Gracias, profe, buenas tardes. Profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Gracias, compañeros. Más que Chao, chao. excelente la clase de hoy, profesor. Más que excelente. Estando a vuestra disposición. Mañana igual, ¿vale? Os di mi usuario de Skype por si queréis, por WhatsApp, lo que queráis, ¿vale? Simplemente pues me avisáis con tiempo por WhatsApp. Oye, ¿puedo no sé qué? Pues venga, pues ya está, a vuestra disposición. Dale, profe, Gracias. Vale. Quédate tranquilo, profesor, que fue una internalización de saberes muy claro, más claro que el agua. Muchas gracias, profe. Pero yo veo el resultado de lo que veo y como soy profe y estoy evaluando constantemente, yo no evaluaré jamás un examen prácticamente, ni tal, porque no es mi objetivo. Pero yo evalúo muchísimas cosas y constantemente. Entonces yo lo que vi es que algo no iba bien. Eso es lo que os quería transmitir. Muchas gracias, profe. Nada. Dale, profe, gracias. Vale. Chao, chao. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Buen día, disculpe una vez más por la interrupción de su intermediación hace rato, profesor. No hay ningún problema, ¿qué le vamos a hacer? Fue en un descuido el micrófono del teléfono, mil disculpas. Oye, Celia, que todos los problemas sean tan graves como ese, no te preocupes, gracias. No, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Chao, Adiós. corto. Luego, profe. Chao. Gracias por todo. Chao, chao. Hasta luego.